sigues aquí, ¿no? Llegué ayer. Ayer, ok. Estuvimos en la plaza haciendo una proclama, como lo hice hace 31 años. Aquí mismo. Aquí mismo en la Plaza de Armas del Cusco, donde dimos un meeting inolvidable para mí. Está en las redes sociales, la gente lo puede ver en YouTube, que dice Cusco 1995. 1995. Hace 31 años. 31 años. Claro, 1995, estamos hablando ya en plena vigencia de la última Carta Magna que tiene el país, Carta Magna fujimorista. Sí. Valiente de su parte de enfrentarse al fujimorismo. Sí. Bueno, todos sabemos que usted ha sido un perseguido por el fujimorismo, todos sabemos que a usted le ha costado incluso su propiedad, le ha costado su trayectoria y demás. Pero yo quiero aprovechar su presencia en el Cusco para hablar un tantito del Perú y del Estado. Un Estado del cual usted ha sido partícipe y que desde adentro nos va a permitir conocer, en su calidad de exalcalde de Lima, que no es poca cosa, la capital de la República, congresista de la República, el primer poder del Estado, como llamaba Bolívar, y eso nos debe permitir a usted y a mí para que finalmente el público salga beneficiado de esta reflexión en cuanto al Estado. ¿Qué le ofrece usted a este Estado bastante enfermo que tiene el Perú? Bueno, yo le ofrezco, a ver, un poco mi experiencia, mi espíritu de lucha para demostrar que nuestra patria es mucho más grande de lo que han dicho que es. En los últimos años ha habido una campaña de robarle la autoestima al peruano. Una campaña sostenida a través de muchos medios de comunicación, instalando aquella frase pues del Inca Garcilaso de la Vega, que el Perú vendría a ser la madre de los extraños y madrastra de los propios, ¿no? Yo he sentido eso. Yo he sentido que desde que me enfrenté al fujimorismo en el año 95, en solitario, en todas las plazas del Perú, no solamente aquí en Cusco, sino en todas las plazas del Perú, de pronto me volví en un enemigo del país, por parte del sistema imperante. O sea, lo han etiquetado. Claro, me etiquetó la prensa primero, de ahí me abrieron muchos procesos e investigaciones fiscales contra mis empresas, contra mi persona a título personal, contra el manejo que había hecho en la Municipalidad de Lima. Al final gané todos los juicios. Me vas a disculpar, pero no tengo voz. Sí, no se preocupe, que le están subiendo el volumen ahí. Ya subo el volumen un poquito porque estoy muy... Claro que sí, no se preocupe, con toda confianza. Hay que subirle un poquito el volumen a el candidato presidencial por el Partido Cívico Obras. Y lo que usted dice no es ajeno a la verdad, ¿no? Porque, veamos, ¿no? Los advenedizos, los impropios de este país, porque a mí nadie me va a vender el cuento de que Alberto Kenya Fujimori nació en el Perú, ¿no? Y incluso el 28 de julio, bastante curioso, coincidente y sospechoso. Yo no me he tragado ese cuento, al menos yo no, de repente otro sí. Otro advenedizo que se ha hecho pasar por peruano, Pedro Pablo Kuczynski Godard. Y es cierto, ¿no? O sea, hemos tenido presidentes con serias sospechas que no nacieron en el Perú, pero eso es parte de la historia que siempre debemos evaluar. Pero quiero centrarme una vez más en el Estado. Sucede que hoy tenemos, don Ricardo, un país en el que, según el artículo 149 de la Carta Magna, los gobiernos regionales y locales tienen autonomía económica, política y administrativa. Esto es retórica pura, porque en la práctica, aquí detrás de cámara tenemos a unos funcionarios públicos, y esto no se cumple, don Ricardo. No se cumple. Muchas cosas de la Constitución no se cumplen y otras sí, ¿no? Convenientemente se cumplen, como el capítulo 61, el capítulo económico desde el artículo 61 de la Constitución, que sí se cumplen religiosamente. Por ahí empecemos. Con la venta del Estado. La venta del Estado, no, la oferta, diría yo, ¿no? La oferta, ¿no? A precio combo. Así es. Mi pregunta es, ¿usted persiste con este cambio de la Constitución? Yo sí persisto. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la concepción de país que tengo yo? O como Valdelomar decía, de patria, ¿no? La patria es la conjunción de hombres y mujeres con un ideal
común. Ese ideal común es el bienestar de los suyos, antes que el bienestar de otros, que con poder usufructan de las riquezas naturales de un pueblo. Entonces yo no siento, por ejemplo, que mi país, siendo tan rico, tenga tanta pobreza. Y países que he visitado, que no tienen nada, tienen riqueza. ¿Por qué? Porque han manejado las 4 bases del desarrollo de un país: ciencia y tecnología, Correcto. ¿no? Buen sistema de endeudamiento, o sea, endeudar poco al país. Manejo fiscal, Correcto. manejo económico. También el poder que ejercen las Fuerzas Armadas de ese país, que le da seguridad, ¿no? Y la cuarta es una economía sólida con industria propia. Ya sea, Esto último sobre todo, ¿no? no, ya sea, yo diría que se complementan las 4, pero hay una quinta además que sostiene las otras 4, que son los medios de comunicación. Okay. Porque los medios de comunicación ya evitan, digamos, lo que está pasando ahora en el Medio Oriente y lo que hemos visto en estos últimos meses con Donald Trump, ¿no? Cómo primero se inicia una campaña y después se ejecuta el acto, ¿no? Eso se llama la gradualidad. Aquí nos fueron vendiendo la idea desde el año 89 que era mejor cambiar la Constitución y hacer un Perú que sea un país eminentemente importador de lo que ya tenía, matando las industrias existentes y darle, por ejemplo, esa posibilidad a aquellos países que iban a vivir de nuestro mercado interno, ¿no? ¿Qué duda cabe que usted y yo vamos a coincidir con el Fujimorato abusivo y demás? Pero también hay que hacer un mea culpa en los partidos tradicionales. El APRA no tuvo aureola, ¿no? Acción Popular tampoco, por más que me lo quieran vender a Belaunde como casi pues un beatificado. Los partidos tradicionales hicieron su chamba anti-Perú, anti-país, antipatriota. O tampoco no lo estamos justificando, solo estamos contextualizando que el improvisado de Fujimori encontró un país donde los peruanos se habían puesto cabe. En términos deportivos, que a usted le gusta, Sí. autogol. ¿A quién le habían puesto cabe? Perdón. A los propios peruanos nos habíamos puesto cabe. Nosotros, entre nosotros. Claro. Sí, claro, nosotros somos, parecía que somos enemigos, Sí. un peruano de otro, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, un poco europeizada, no sé si está bien dicho, Sí. tiende a mirar y clasificar de acuerdo al aspecto de la gente, ¿no? Entonces ahí viene una especie de racismo solapado, clasismo, Sí. que se va incorporando. Una sociedad de apariencias. Una sociedad de apariencias muy hipócrita, muy hipócrita. Entonces, ¿qué ocurre? Que en toda la etapa que yo he vivido, que yo le llamo la etapa contemporánea, que es la que yo puedo contar desde que salí de la universidad hasta la fecha, puedo decir que lo que he visto es una inconsistencia en qué país queremos para nuestros hijos. Por eso quería yo empezar por eso, la visión país. Yo tengo una visión de país que la construí en la universidad cuando estudié Administración de Empresas, en una universidad que se formaba ese año, que era la Universidad de Lima, que tenía catedráticos que eran grandes maestros realmente, no como las universidades ahora que son negocios, Sí. ¿no? Hemos visto negocios con educación. Y cuando yo salí de la universidad, tengo esta experiencia, éramos 90 alumnos, yo le diría que el 70% salió con trabajo a industrias peruanas que estaban desarrollándose y buscaban profesionales para mejorar sus industrias. Por ejemplo, en el área de las gaseosas, habían 20 plantas de gaseosas en Lima y muchas más en todo el Perú. Hoy en día ya no hay planta de gaseosas. No hay más. Solamente importamos las bebidas que tomamos. Sí. ¿Correcto? Y si vamos a las cervecerías, teníamos la gran competencia, Y Cusqueña, La Capi. ropa Bisma. La ropa fue la primera jugada de la República Popular China, Ajá. cuando hizo el Tratado de Libre Claro. Comercio,
Yo me opuse a ese Tratado de Libre Comercio, yo era congresista, porque ese día mataban la industria, la industria primaria, digamos, sí, claro que sí. ¿ya? Que era la ropa, que fue la puerta de entrada de la República Popular China, ¿no? Gobernada por el Partido Comunista, que de comunista no tiene nada. No, nada, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces he visto cómo se fue cambiando el país, ¿no? Y después cómo, en paralelo, cómo la política se fue deteriorando, ¿no? Yo tengo una metáfora fácil, ¿no? A ver. Cuando el pianista es malo, ¿no? Hay que sacar al pianista, pero no hay que vender el piano. El piano no tiene la culpa. Entonces, si queremos un país en armonía, tenemos que usar de alguna manera, lo hago yo, mucha metáfora, porque el pueblo tiene que entender que el sentido común es el que tenemos los viejos, que hemos transitado la cancha. Yo he caminado la cancha siendo alcalde con 2 constituciones. Sí, pues. La Constitución del 79, que me favoreció muchísimo y me permitió hacer 37 grandes obras, y la Constitución fujimorista, mi segundo periodo, que solamente me permitió hacer 7 obras. Y en ese orden de ideas, ¿qué le hace pensar a usted que si el pueblo peruano lo unge como presidente, con esta misma Constitución usted va a poder cumplir? No, con esta Constitución, que ya cambió 80 artículos. Esta es la trampa, ¿no? Ya está la trampa, pues. Lo de, a ver, yo quiero decir algo aquí, hoy, 12 de marzo, que yo voy a una elección que sé que es fraudulenta. Sí, ahí concurrimos. Estamos rumbo a una dictadura desde mi punto de vista, pero, por favor. Yo diría que la dictadura ya existe, porque la dictadura que pone tanques en la calle, que pone soldados en la calle, y que en un cambio de gobierno para sacar a un presidente elegido, que nos guste o no, fue elegido por el pueblo, mueran 70 compatriotas nuestros y no pasara nada. Cierto. Y que luego la traidora a ese personaje elegido por el pueblo es protegida por los medios de comunicación, a quien le permiten que muestre los Rolex que le regala un presidente regional, le permiten le permiten todo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación actuaron de operadores políticos para mantener un sistema que ellos les permite saquear el país. Mire usted, yo estoy de acuerdo. Verbigracia. Quiere decir que a ellos no les interesa el candidato. Ah, no. Les interesa quién les va a servir, claro, como un empleado doméstico, en el gobierno y en... El Perú sabe quién es la titiritera y quién es el títere de turno, ¿no? Por si le están trayendo un matecito de... O un vasito de agua, ¿no? Sí, sí. Es clarísimo, ¿no? Es clarísimo quién es el títere y... A ver, la titiritera, ¿no? Sin embargo, yo no quiero excusar, porque concurro con usted cuando dice que los medios de comunicación se han prostituido y han seguido una línea, no de ahora, una línea editorial que la venden al gobierno de turno para satisfacer ciertos intereses. Pero no sé si es que se ha olvidado usted, o quizá tema decirlo. Yo quiero tocar carne, a mí me gusta tocar carne. Acá yo conduzco un programa dominical que hacemos lo que es investigación, y quizá don Ricardo, toca carne, ¿no? a usted le va a parecer un tanto compleja. No, y jamás creería yo en... Si no es irrespetuosa, no. Yo hablo de los empresarios. Mire usted, sucede que los empresarios han jugado no un papel, han jugado el papel. Porque quienes muchas veces venden, pagan la publicidad, compran líneas editoriales y se prestan para eso, y trabajan con el Estado, y no estoy hablando del proveedor regional, del proveedor ocasional en un ministerio, hablo de grandes intereses, que vamos a hablar en el Cusco, vamos a llegar al Cusco. Usted y su familia han sido empresarios o lo siguen siendo, pero hay un club de empresarios, una suerte de buró de élite,
que compran al gobierno de turno y compran a los medios de comunicación. Ahí también tenemos que hacer un análisis, porque la empresa llega a ser perversa. No es que estemos en contra, yo hago empresa privada, pero la empresa termina siendo en un estado tan enclenque como el nuestro, termina siendo perversa. Sí, claro. Entonces, ahí hay dos tipos de empresa y dos tipos de empresarios. El empresario mercantilista, que es el que vive del Estado, y el empresario que se inicia como se inició, por decir mi abuelo, Casinelli, que llegó pues de Italia, con una mano atrás y la otra adelante, ¿no? Y comenzó a trabajar vendiendo zapatos y después terminó con una curtiembre, pero eso le tomó 80 años de su vida y después mis tíos siguieron, por la parte de mi madre, digamos. Por la parte de mi padre, mi abuelo era chalaco, empezó trabajando en una farmacia, ahorró dinero, se compró una pequeña botica que se convirtió en la botica francesa, una botica emblemática, y luego compró un laboratorio, lo hizo con mi padre, y en esa época de desarrollo industrial que yo viví, yo veía que el empresario peruano era un empresario que reinvertía su dinero en el Perú porque, mal que bien, la política no se metía a imponerle, con los impuestos que pagaban en ese entonces, una serie de restricciones, sanciones, una burocracia que fue entorpeciendo el desarrollo de la empresa. Entonces ahí surge el neoliberalismo, que dice el Estado es el que nos quita la plata, ¿no es cierto? Impuesto a esto, impuesto a la red, impuesto personal, impuesto IGB, y después crean una burocracia dorada que impiden el desarrollo. Entonces yo vi ese cambio. Yo vi al empresario que vive de la especulación, al empresario que es mercantilista y al empresario que es como tú, que dice yo quiero poner una pequeña empresa con tu plata, con tus amigos, con quien sea, y cada uno con un aporte capital venden un servicio. Un emprendimiento sano. Ese es el emprendimiento que hoy día maneja y mueve el 70% de la economía del país. Ok, por lo que escucho, usted estaría un tanto a favor de hacer algún cambio fiscal, y vamos a hablar de eso, pero quiero insistir con el tema del empresariado, porque para nadie es un secreto de los 12 apóstoles, por ejemplo. Para nadie es un secreto, y usted lo ha vivido, Para nadie es un secreto también, porque con la misma historia que usted ha contado sobre sus progenitores, ¿no? Usted ha dicho básicamente lo siguiente: vino mi abuelo, hemos empezado en un proceso de abajo y demás, pero lo propio podría decir el piurano Dionisio Romero, ¿no? Que empezó a comercializar el algodón y pues todo el mundo ya sabe lo que es ahora. Ahí tenemos a los Brescia Caferata, a los Rodríguez Pastor. No es que esté en contra de ellos, pero vamos, el peruano de a pie siente que hay un grupo de empresarios, no sé si le pueden llamar a los 12 apóstoles o los 4 jinetes del Apocalipsis, no sé, eso la etiqueta lo de menos, pero que tienen ciertas joyerías estatales, la tienen, o usted duda de eso. No, David, yo te voy a contar algo. Discúlpame, tu nombre. David Jiménez. David, discúlpame, David. Mira, yo conocí a los que he mencionado en persona, antes del fujimorismo y después del fujimorismo. Eso es sospechoso, a ver, cuéntenos. ¿No? Yo te cuento la historia que yo he vivido en carne propia. Yo fui muy amigo de Dionisio Romero cuando llegó de Piura, en los años 70. Sí. Llegó de Piura a Lima, los 3 hermanos Romero mayores, ¿no? Dionisio, Calixto y el otro no me acuerdo su nombre. 3 llegaron. Con los 3 fui muy amigo durante 15 años. Cuando llega el fujimorismo, se caen unos 20 bancos y se quedan muy pocos bancos. ¿Sospechoso? Siempre sospechoso todo lo que ocurre a partir del momento en que dicen que sobrevive el grande y que muere el chico. Y el pez grande se muere el chico. Entonces, tuve la mala suerte, digo, de ser alcalde en el 89,
para iniciar al lado de Fujimori, que sale elegido 3 meses después que yo fui elegido alcalde, 90. los 90, y trabajo muy cerca a Fujimori, muy cerca de Fujimori. La prueba está que él inauguraba mis obras, yo lo llamaba y le decía, yo no le decía presidente, le decía Alberto. ¿Por qué le decía Alberto? Porque yo lo conocí cuando fue a mi casa a tomar un desayuno para pedirme ir de regidor con Obras, que era el partido que yo fundé con el Arbolito. Él quería ser regidor. Él nada más quería ser regidor. Ajá. Nada más. Esto es novedoso. No, su máxima aspiración era ser regidor. Eso está escrito en el libro de Guillermo Sonday, El Hermanón, escrito cuando Fujimori estaba vivo. Como Fujimori está muerto y respeto la memoria de aquellos que no se pueden defender, vuelvo a contar una historia ya contada, pero no publicada muchas veces por temor a la represalia. Sí. ¿Correcto? Entonces, cuando Fujimori inaugura todas mis obras, yo alcanzo una popularidad casi del 50%, más grande que la popularidad del presidente. Entonces, en ese momento, América Latina, no solamente el Perú, América Latina sufría el cambio de la industrialización de América Latina por la globalización y el neoliberalismo, que es nada más que el liberalismo de Adam Smith renovado con algunos matices. Es el consenso de Washington. Correcto. El consenso de Washington dice vamos por América Latina y vamos a ingresar a mercados nuevos. Y vienen acá. Van por México, van por Argentina, van por Colombia y se reparte una nueva constitución. Si se compara la constitución, por decir, de México, la de Perú, la de Colombia, la de Chile, post-Pinochet, son peores que la de Pinochet. El menú es conquistar nuestros mercados, que son mercados de grandes consumidores. Pero también era bastante obvio, ¿no? Conquistar el mercado, porque somos... Pero digamos, te cierro, sí. Permíteme, David, Claro que sí. cerrarte la idea, ¿no? Claro que sí. Entonces, cuando yo vi que esto se iba convirtiendo en una suerte de menú latinoamericano, del Río Bravo hasta la Patagonia, me preocupé porque todo era igual, pero las culturas no son las mismas. De ninguna manera. ¿Ya? Y yo estaba leyendo, ahora hace poco, cayó en mis manos un libro que leí hace muchos años, ¿no?, de Francis Fukuyama, que decía que el neoliberalismo no funciona necesariamente en todos los lugares porque las culturas son distintas. Por ejemplo, el neoliberalismo podría funcionar en un país que no tiene monopolios, por ejemplo. Pero acá tú has mencionado los grandes monopolios. El neoliberalismo construyó con un presidente que ya no está acá y no voy a hablar de él, ese gobierno construyó una de las mafias organizadas más grandes de este país. Ya no a nivel de pequeños grupos que robaban, porque en el Perú siempre se robó. No, robó. ¿Quiénes integraban esa mafia? ¿Perdón? ¿Quiénes integraban esa mafia? Esa mafia, mencionar nombres me duele, me pesa un poco, ¿ya? Pero sí decía, vamos a tocar carne, ¿no? Estamos agarrando carne porque la justicia a todos los llamó. Todos pasaron por la justicia y todos pasaron, y la prensa lo sabe, todos pasaron por la oficina de Vladimiro Montesinos. Uno de los peruanos que no pasó por la oficina fui yo. ¿Pero fue tentado en algún momento? Fui tentado. ¿Por pero qué? no ¿Quién por lo llamó? No por él. ¿Pinchi? No, yo le cuento. ¿Cómo? ¿Quién lo llama a usted? No, yo te cuento cómo fue, ¿no? Yo ya tenía un canal de accionariado difundido, que lo había hecho durante el gobierno de Alan García con leyes complicadísimas, el país estaba en la crisis económica más grande, etcétera, y en pleno cambio de constitución, a mí me llaman y me dicen, Ricardo, ¿tú estás de acuerdo con la nueva constitución? Se hace una asamblea constituyente, etcétera. El CCD. ¿Te acuerdas el CCD? Claro. Entonces yo dije que yo no estaba de acuerdo con una nueva constitución. Ahí se me vinieron encima.
Entonces Fujimori, que era mi amigo, antes de la nueva Constitución, o después de la nueva Constitución, saca un decreto legislativo 776 que destroza las municipalidades de todo el Perú. Rompe la ley. ¿En qué sentido? Existía la ley orgánica de municipalidades, que era el alcalde provincial con los alcaldes distritales. ¿Qué hizo Fujimori? Le quitó el poder al provincial y lo distribuyó de manera equitativa a los distritales. Esto es como si, imaginémonos, un banco tiene sucursales, Sí. pero el banco da las políticas desde arriba hacia abajo. Pero ¿qué pasaría si las sucursales de provincias, de pueblos, de vigorios, donde hay un banquito, el gerente de ese banco, que puede llevar, vamos a ponerle el nombre del banco más grande, ¿no? Banco de Crédito, pero yo soy administrador del banco de, puedo poner pues de aquí, De la Caja Cusco. de la Caja Cusco, pues, y yo le presto a mis amigos porque yo me siento dueño del banco. Eso es lo que hizo Fujimori. Claro. Entonces Fujimori, que ya estaba vendiendo el país, Sí. para distraer, le dijo a los alcaldes: yo les voy a subir a ustedes lo que se llama obras por licitación o las obras directas. Obras directas significaba que si había que hacer, por ejemplo, tapar 5 huecos, 10.000 soles, y tapaba los 5 huecos el alcalde distrital. Claro, directamente a la municipalidad. Exactamente. Entonces, cuando él dijo, en lugar de 10.000 soles, vamos a subir a 1.000.000 de soles, obra directa, ya el alcalde se convirtió en el dueño del banquito. Estoy haciendo la metáfora del banco, Claro, ¿no? claro que sí, la distribución está. Entonces él distribuía la plata entre sus amigos. Sí, sí. Bueno, eso hicieron con las municipalidades. La prueba está que ahora a los presidentes regionales y a los alcaldes ni siquiera les gusta que los conozcan. Si yo te pregunto cómo se llama el alcalde de, no sé, del distrito de San Juan del Urigancho, tú dices, no sé. Yo en Lima no sé quiénes son los alcaldes. Porque además ellos se esconden. Porque mientras menos conocidos sean, más pueden disponer de ese 1.000.000 de soles de adjudicación directa. Entonces yo llamo a mis familiares y a mis amigos y le digo: robémonos 12 millones al año. En 5 años, estoy contento, ¿no es cierto? Lo que usted nos está diciendo entonces es Que Fujimori ha creado... organizó un país para ser robado. Eso hizo el gobierno de Fujimori. O sea, para no robar solo, sino permitir que otros sientan que el arca estaba con la puerta abierta y que todos podían hacer Que pueden hacerse ricos a costa del Estado. a costa del Estado. Eso es lo que hizo Fujimori. Ese fue el gran cambio de Fujimori. Entonces Fujimori Cambio dijo... 90. Cambio 90. Curioso, ¿no? Cambio 90. Entonces esa es la parte que yo vi, y en ese momento yo tuve que tomar una decisión. ¿Cuál fue mi decisión cuando dio el decreto legislativo 776? Declarar a Fujimori persona non grata para la ciudad de Lima. Ok, y en ese contexto lo llaman para que se reúna usted en el CINC. No, después me llaman. Ajá. Yo ya había dejado de ser alcalde. Ok. Pero el hecho de haber nombrado a Fujimori persona non grata, el día 1 que dejé de ser alcalde, el 1 de enero de 1996, se inició una campaña mediática en todos los periódicos y en todos los canales que decían: Ricardo Belmo saqueó la municipalidad con 60 millones. Yo no podía defenderme porque no me daban medios. Y la campaña duró 2 años, 3 años. Me abrieron juicios, todos los gané. Ok. Pero me mancharon mi nombre. Y si tú me preguntas qué hago aquí ahora, es porque he aprendido con los años que de esta vida no te llevas nada, sino mientras vives puedes dejarle el honor de un buen nombre a tus hijos. Entonces,
que vale más que todo en la vida. Por eso Claro, estoy claro. acá, por eso estoy acá. Si hacemos una bifurcación de ideas, podríamos entonces entender de que, usted ha dicho al inicio, ¿no?, que esta es una campaña de fraude. Esta sí. ¿Verdad? Ajá. Usted ha dicho eso. Eso me lleva a mí a pensar que usted sabe que no lo van a dejar pasar a la segunda vuelta, que usted está convencido que se avecina un fraude y que está aquí básicamente para que nos deje un legado del apellido Belmont, Cassinelli, de que no fue tan así como nos vendió la narrativa fujimorista. No necesariamente por eso, ¿eh? Lo hago porque creo que la experiencia de la juventud que se puede llamar y convocar, se puede usar la energía de los jóvenes que quieren un cambio y la experiencia de los mayores que hemos caminado parte de la historia. Esa mezcla. ¿Sabe quién dijo eso? ¿Quién? Es exactamente con palabras más y menos el viejo Aya. Y yo no soy aprista, creo que todo el mundo sabe muy bien que yo aquí discrepo abiertamente con el aprismo, pero creo que eso es una lección de vida, ¿no? Dejar discipulado, dejar un legado de pensamiento, de dignidad también, ¿no? Entonces, permíteme hablar con el pueblo para recordar un poco, ¿sí? Lo que quieras. Su silencio, perfecto. No, vamos a llamar, bueno, yo aquí le llamo Poder Ciudadano, pero esta vez permítame tener un sueño propio, ¿no? Habla el pueblo. Habla el pueblo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Impecable de escucha. Señor periodista. ¿Cómo está? Yo quería hacerle una pregunta a Ricardo. Lo he visto mucho por TikTok, me parece que sus ideas bastante claras, bastante buenas, que yo también soy de ese tinte de color, digamos, que tiene él. Nos estamos enterando también por los medios que las personas que se perfilaban como digamos, posibles presidentes, caso el señor Chao, ha salido creo Wolfgang, un ex militar, pero se nota que tienen sus cositas oscuras que están apareciendo, ¿no? Y también jalando a personas que han mellado fuertemente su carrera, digamos, presidencial, ¿no? Caso el señor Chao, que se ha jalado a Colchao, que es un tipo que tiene doble cara, y bueno, cosas así. La pregunta para Ricardo es, las personas que lo van a acompañar, porque es senadores y diputados, no hay personas que tengan, digamos, los famosos anticuchos, ¿no? O cositas que vayan jalando y pues malogren la candidatura de Ricardo. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias a usted por el contacto telefónico. ¿Usted no está llevando a alguien por ahí con prontuario? No, ninguno con prontuario. En esta vida, todos los que hemos tenido vida pública, hemos tenido denuncias fiscales, pero muchas de ellas desestimadas, otras aceptadas en primera instancia y perdidas en segunda instancia. Todo hombre que hace una actividad cualquiera siempre tiene una denuncia. En este país, este es un país que ha enriquecido a los abogados. Los abogados, perdón, a los abogados que me conocen siempre les digo una cosa, que para que la economía mejore sería bueno que no intervengan mucho los abogados, ¿no? Porque los abogados tienen labia, te complican, te la venden distinta, pero con todo respeto, porque tengo muy buenos amigos también que son abogados, pero yo creo que en mi equipo puede haber gente mala, puede haber, pero yo hablo de la gente buena que tenemos en el equipo. Entonces, correcto. Por ejemplo, menciono a un hombre que tiene una trayectoria y probablemente es el peruano hoy con mejor trayectoria mundial o internacional. Se llama Iván Dibós, que fue mi teniente alcalde, miembro del Comité Olímpico Internacional, premiado como uno de los más grandes deportistas, fundador su padre de la empresa Fawcett, empresa desaparecida, y de muchas empresas metalmecánicas que también desaparecieron con el neoliberalismo. Un hombre que en el deporte le ha dado gloria al Perú desde la universidad hasta ahora. Él va a ser el primer regidor, el primer senador de mi lista. Estuvo con Nelson Mandela
Nelson Mandela lo conoció a Iván Dios. En ese nivel se movía y se mueve este hombre que está primero. Te menciono el otro, primero en el Senado, Daniel Barragán Coloma, ministro de Defensa en la época de Pedro Castillo, que renunció cuando se hablaba de golpe. Tuvo la dignidad de renunciar. Supo enfrentarse al fujimorismo y él, que era un empresario exitoso, también fue dinamitado por dentro. Entonces, aquí termino con ellos dos. Y malos, puede que para el rival sean malos. Si hay 38 boxeadores que van a subir a pelear, hay que preguntarse algo que se aplica mucho en el box. Se llama el ranking en base a la cantidad de peleas que has tenido. Claro, sí, sí. ¿No es cierto? Yo pregunto a la población, y con todo respeto lo digo, ¿no? Hoy día me topé con un joven candidato, que no voy a mencionarlo porque seguramente me voy a abrazar con él, porque no es nada personal. Él tendrá 40 años. Tiene labia, tiene pantalones, ¿ya? Es un gran orador. Pero a los 40 años, si tú no has manejado una empresa, claro, no has gestionado, no aspires a ser presidente, empieza siendo regidor, empieza quemar etapas, porque tú no puedes pasar de primaria del colegio a la maestría en la universidad. Claro, si no sabes, si no es gateado. Entonces yo digo eso siempre, ¿no? Los hombres tienen que tener ejecutoria de vida, o trayectoria, ¿no? Claro. A ver, don Ricardo, estamos en esta fase de hablar bien de los candidatos, incluso de sus propios candidatos, y yo tengo, en el periodismo hay una máxima, hay que escudriñar, claro, ese es, y intentar por lo menos ser objetivo. A ver, tengo que hacer aquí la de abogado del diablo, aunque dicen que el diablo es abogado, ¿no? Sí, claro. Pero más allá de eso, yo le pregunto, usted no se acuerda de mí, yo soy consultor político, nos conocimos en Chorrillos con un político X que no viene al caso. Ok. Sí, pero le pregunto, ¿qué de bueno podemos rescatar de alguien de quien podemos ser opositores, pero que finalmente es parte de la historia del Perú, de Alberto Fujimori, del Fujimorato y el Fujimorismo? ¿Hay algo bueno? ¿Algo bueno? Yo creo que al comienzo sí hubo algo bueno. ¿Qué cosa? Cuando él plantea, en un momento en que viene un auge del neoliberalismo, plantea entrar a ese territorio que era aparentemente una nueva forma de manejar las economías de nuestros países. Eso fue vamos a decir, la esperanza que Fujimori creó. ¿Dónde falla Fujimori? Fujimori falla en regalar las empresas estratégicas. A precio de huevo roto. A precio de huevo roto, donde el dinero no regresó en su totalidad al Perú. Se quedó un 30% afuera. Fujimori pudo haberle dado al Perú una mejora económica a una clase social, vamos a decir, de clase media, que podía acceder, ¿no?, a los favores de esa nueva constitución que abría puertas para que viniera cualquiera de afuera y se asociara con Ricardo Belmo y juntos pusieran una empresa en Lima que dé trabajo a algunas personas en condiciones aceptables, pero las utilidades estaban en las empresas offshore que permitía, claro, este cuento, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo Fujimori al comienzo. Fujimori al comienzo, con la constitución antigua, era un buen presidente. Con la constitución del saqueo se convirtió en un presidente opresor, un presidente ambicioso, un presidente que defalcó
el país. Entonces, estamos hablando de Dos Fujimori. dos Fujimoris. Alberto Kenya Fujimori, que dice él nació el 28 de julio, rector de la Agraria, y que básicamente con la Constitución del 79 aparentemente era bien intencionado. ¿Qué lo hizo cambiar, según su experiencia, los años, lo que usted conoce? ¿Qué lo hizo cambiar a Alberto Fujimori? ¿Vladimiro Montesinos Torres? Vladimiro lo ayuda mucho. Vladimiro ha confesado que él le arregla la nacionalidad a Alberto Fujimori, le arregla los negocios y lo ayuda El tema fiscal también. en varios temas fiscales. Entonces se juntan, ¿no?, el hambre y la necesidad y Okay. se nos complica ahí el país, ¿no? Y la gente, y ahí vienen los grupos económicos, dicen: ahora sí estamos protegidos por leyes internacionales, entonces vamos a asociarnos y vamos a crecer con esta Constitución que nos da la oportunidad de hacer lo que querramos y comprarnos las empresas del Estado realengas. ¿Qué significa comprar una empresa realenga? Que es sin carga, Liberada. sin carga ninguna. Sí, pues liberada. Y ahí es donde se compran los bancos, las financieras, las minas, los puertos, los jardines, los colegios, todo. Y la familia de Fujimori deja solamente a Alberto Fujimori a trabajar acá, acompañado de Keiko, la primera dama, y toda la familia de Fujimori se va a vivir a Japón. En Japón son los hombres más ricos de Japón. Hicieron fortuna en Japón con la plata que se llevaron del Perú. Entonces, si el periodismo decente hubiera querido investigar de dónde proviene el dinero, no es muy difícil, pero no lo hicieron. Ahí se prostituyó el Perú. Esa es mi opinión. Ahora, yo no tengo nada personal contra nadie aquí, porque esto no es una batalla personal ni es una lucha No, personal. es el país, es el análisis, la reflexión. ¿Qué país queremos para tus hijos, para mis hijos, para mis nietos? ¿No? Especialmente yo, que a esta edad tengo 2 hijos que recién son mayores de edad. O sea, yo tengo nietos que son mayores que mis hijos. Claro. Y usted Entonces yo digo- muy productivo usted. Sí. ¿No? Muy productivo. He sido productivo siempre, ¿ya? Ok. Pero ya no soy tan productivo. Pero lo que quiero es explicarle a mi país que esta candidatura, en esta elección fraudulenta, me invita, sabiendo a qué terreno voy, a pelear desde adentro con el monstruo de 100 cabezas, de 130 cabezas que él lo convence. 190. Sí. Se viene 190. Se tienen 190 Sí. cabezas que no sabes con quién vas a pelear y se van a terminar de llevar lo que nos queda. Me agrada cuando usted dice que hay que respetar los kilómetros en trajín, hay que respetar la trayectoria. Usted ha usado un término muy fundamental, yugular, ¿no? Trayectoria. Pero si uno revisa un tantito la historia, esto que hizo Alberto Fujimori es película repetida, ¿no? En el país hemos tenido presidentes no solamente felones, sino ladrones. Piérola, por ejemplo, Sí, claro. ¿no? Prado. Olía, Prado. Entonces, uno dice, ¿el Perú nació corrupto? Porque, ¿qué le pasa a este país que nos ha tocado nacer? Que casi siempre nos sacan la vuelta, que casi siempre nos estafan, que sean militares por voto popular, casi siempre, por no decir siempre, el país vive una crónica de corrupción. O sea, yo no encuentro un tantito. Quirós lo sostiene, la mentira de Basadre. Yo acabo, antes que usted venga, yo acabo de criticar a Basadre porque no me copo el cuento de que un grupo de pitucos, disculpe usted el término que estoy usando, ¿no?, se hayan reunido para reescribir la historia. No, yo sé que usted es un pituco, pero el pituco me parece de los buenos, ¿no? Entonces, el tema pasa porque se reúne un grupo de pitucos y nos quieren vender una historia que no era pues la historia, ¿no? Entonces,
yo le pregunto, ¿esto es una película repetida? ¿Es Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3? Sí, es verdad, pero en todos lados se cuece habas. En todos lados hay ladrones y, por ejemplo, la historia de Argentina también es una historia oscura, con Bartolomé Mitre, ¿no? Con la demolición de Juan Domingo Perón, ¿no? Cuando los argentinos apuestan por Braden en lugar de apostar por Perón, y Perón tiene que salir huyendo de la Argentina, perseguido. 1953 sería, 55 por ahí. Y tenemos la historia de México con Porfirio Díaz, que fue un criminal que gobernó México por años, y después vino el neoliberalismo con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, con Calderón, hasta que vino la luz, con Andrés Manuel López Obrador. Donde le he visto ahí en su conferencia. Claro. Entonces hay hombres que tienen iba a decir los huevos, perdón. Pero ¿por qué no? Perdón, vamos. No se me iba a escapar. No, don Ricardo, o sea, salgamos de esta sociedad de apariencias y de hipocresías. Los pantalones, para decirle a los neoliberales, podemos trabajar juntos, pero en nuestras condiciones. Entonces los neoliberales entendieron, algunos, que era preferible la paz y la producción y la creación de un nuevo Estado mexicano que industrialice México y que no ataque las concesiones, sino que las revise las concesiones. Sí. Y fue una política extraordinaria. Pero sin embargo, por otro lado, en la misma tesitura de esta nueva melodía que estamos escuchando todo el tiempo, en la Argentina surge un payaso llamado Javier Milei, que tiene la corriente... Pero ¿qué culpa tienen los payasos? ¿Qué culpa usted? O sea, los payasos es un trabajo digno, ¿no? O sea, tipo, a mí yo he contratado payasos y me han hecho reír. Sí, claro, este también ha hecho reír. Y uno está postulando. Y están llorando. ¿No? Pero, por favor, ilústrenos. No, yo sigo con esa lógica, ¿no? De que yo cuando miro la historia, que conozco un poco el pasado, para mirar el presente y proyectar el futuro de mi país. Entonces digo, si queremos un país en paz, porque ahora habla la gente y dice, tenemos que invitar a Bukele. Bukele es más chico que Miraflores, sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Todo Centroamérica es más chico que... El Salvador. Salvador, Nicaragua, son países chicos, ¿no? Y fueron países manejados por Norteamérica por años, ¿no? Entonces yo digo, no nos comparemos con Bukele, tengamos nuestros propios criterios de acuerdo a nuestra cultura. Nosotros tenemos 24 regiones, somos muy distintos, pero ¿tenemos algo en común o no tenemos algo en común? Hay algo en común, que todos somos peruanos, paridos en esta patria, queremos que el Perú salga adelante, nos emocionamos cuando un equipo de fútbol mete un gol en un mundial, lloramos y nos abrazamos juntos. Entonces, en política pasa todo lo contrario. En política nos odiamos y trabajamos divididos. Entonces, hay que aplicar la cultura deportiva a la política. Claro que sí. No, yo estoy de acuerdo con usted. Además, lo que usted dice es cierto, ¿no? Finalmente... perdón, no te respondí. Sí. Si me tentó Montesinos. Sí, claro. No evadí la pregunta, sino que me olvidé. Mira, cuando los canales ya habían sido comprados, y en un acto de valentía, Fernando Olivera, con otro congresista, muestran los videos. Luis Iberico. Iberico, exacto, gracias, ¿no? Entonces, tiene los pantalones de mostrar esa realidad. Yo me di cuenta entonces que yo también había sido un invitado a esa fiesta. Pero yo les dije, yo no puedo ir a una fiesta en la cual no me voy a sentir cómodo. Porque este canal, yo vengo de una tradición familiar de broadcasters. Mi padre fue fundador de una de las radios. En el Callao. Claro que sí. ¿No? Y cuando compramos la primera radio con mi padre en el Callao, que ya era la primera radio de mi época, es en 1965 más o menos. Entonces yo digo, hoy día no sabemos quiénes son los dueños
de los canales de televisión. Y acaban de vender a Chile, a nuestro país, Latina, ¿no? Ya, por ejemplo, esa noticia que tú la sabes, yo me estoy enterando, pero uno ya no sabe si es verdad o mentira. Sí, pues, porque puede ser un chileno que a su vez ya hizo un pacto con un chino y el dueño es el chino, porque nunca vas a saber quién es el que le compra al chileno. Resulta finalmente que este país termina siendo invadido por los chinos, y los chinos todos sabemos que son los chinos. Tenemos contacto telefónico. Buenas noches, impecable le escucha. Buenas noches, señor. Hacerle la pregunta respectiva, ¿no? Sí. ¿Cómo es que el señor Belmont participa en una elección donde hay un sinfín de partidos? Claramente se ve que todos los que participan simplemente están queriendo ganar una cotita de poder para poder gobernar. Dada la situación, no aparecen las encuestas en ningún lado, ¿no? Y tampoco he escuchado muy claro su plan de gobierno en educación, en seguridad, en muchas cosas que debería proponernos respecto a la situación que se vive en el país. Pero la pregunta es, ¿cómo participa usted, señor, en un grupo muy reñido de tantos partidos? Simplemente se ve que ahorita, y acaba usted de decir que no nos unimos, lloramos por el partido, pero en política nos desunimos. Lo que claramente usted acaba de decir es que también tiene intereses propios, señor. Gracias. Okay. ¿Intereses? Dice que usted tiene intereses propios. No, lo que he dicho es que tengo una impronta personal, que es otra cosa, que es la que a mi edad, en lugar de estar tirado en un sillón de mi casa, quejándome de que este es un país inviable, estoy peleando por un país que yo creo que es viable, no para mí, sino para tus hijos y tus nietos. Ahora, ¿por qué participo en esta elección? Porque es mi última batalla. Biológicamente estoy terminado. Dentro de 5 años, si estoy vivo, es un milagro. Porque yo he tenido una vida muy dura, estoica, y me he vuelto un espartano en la lucha. Entonces yo traslado mi filosofía, pero dije, qué bien le voy a hacer a mis hijos menores, que no los voy a ver crecer, que digan algún día, mi padre era un hombre perseverante, disciplinado, que luchó hasta el último día por lo que él creía. Eso a mí me parece que es el mejor ejemplo. Incluso sin ser religioso, porque yo de religioso no tengo nada, soy creo que el más pecador entre los pecadores, pero Saulo de Tarso, que después se convirtió al cristianismo, él dijo, hemos peleado la buena batalla. Sí. Con ese mismo espíritu. Yo tengo el espíritu de que hay que pelear en la vida hasta que te mueres, por lo que crees, y tener un propósito que te haga ser feliz, no por el deseo del dinero, que a mí no me interesa, lo tuve, lo perdí, lo volví a tener, lo volví a perder, mi padre lo tuvo, lo perdió, yo he visto ganar y perder dinero, pero lo que nunca vi perder a mi padre fue perder su espíritu de lucha, que me lo infundió a mí, y nunca vi perder a mi madre su modestia, a pesar de que era una mujer de dinero y pituca, como tú calificas a lo blanquiñoso, supongo, ¿no? O se puede ser pituco, pero hay marroncito. Cartón mojado, dirían algunos. Pero bueno, a lo que voy a es, apliquemos un tanto su conocimiento, su trayectoria, ¿no? Es que yo soy de los que cree que ya no debemos comunicar a media lengua, ¿no? Hay que usar toda la lengua. La lengua es bastante longitudinal, ¿no? Sí. Contacto telefónico. Buenas noches. Impecable le escucha. Hola, yo quisiera preguntarle al señor Ricardo Belmont de que por qué hay 5 o 6 candidatos que están con denuncias o investigaciones. Yo creo que eso les favorece, ¿no? Como ven a Carlos Spa, presentó un indeseable en la política que era Montoya, y le está bajando ley. Es más, ya está desapareciendo su candidatura y todo eso. Entonces, ¿por qué el señor Ricardo Belmont, por qué no verifique esas cosas? Porque realmente a él no le está conveniendo de esas cosas, ¿no? Tienen que ser personas que tienen 0 denuncias o investigaciones o algo así por el estilo. Eso no le va a convenir al señor Ricardo Belmont. Eso quisiera que aclare más bien al señor Ricardo Belmont por qué hay ese tipo de personas. Correcto. Muy bien, yo le agradezco mucho. Bueno, sigue este tipo de cuestionamiento respecto de que
hay 5 candidatos, o habría 5 candidatos en su lista al Parlamento que tienen denuncias, ¿no? Sí, pueden tener denuncias, pero lo importante es si esas denuncias fueron impugnadas, fueron válidas. ¿Cuántas denuncias usted ha tenido en su vida? No, denuncias fiscales más de 1000. ¿1000 denuncias? Más de 1000 denuncias fiscales. Para escribir todo una enciclopedia. Soy el hombre más denunciado de este país. Soy el más grande denunciado de este país por enfrentarme a la mafia. Si estaría con la mafia, fíjense, voy a mencionar solamente un caso. Yo conocí a Fernando Rospigliosi cuando pateaba latas. Y cuando era de izquierda. Y era trotskista. Trotskista. Hoy día está con el fujimorismo y se ha vuelto de la noche a la mañana un hombre respetable. Yo conocí a Fernando Rospigliosi cuando iba a mi casa, y sabe dónde vivo, y conoce mi casa, y yo también conocí a su familia, y lo conocí a él. Los hombres somos lo que somos, no lo que dicen otros que somos, ¿no? A mí lo que diga la opinión pública sobre gente que está conmigo y no puede probar, y que solamente a través de un teléfono dice, hay personas que tienen denuncias, que lo más fácil es ir a la justicia y denunciarlos para que los saquen, y nos harían un gran favor si nos sacan a los corruptos que tenemos adentro. Claro. Hagan la tarea, no me la den a mí, porque para mí son personas que han mostrado su idoneidad y su honor. ¿Por qué mancillarlo por el teléfono? Yo he hecho hablo del pueblo 53 años. ¿Ah? Sí, no, y aquí estamos, ¿sabes qué? estamos siguiendo su legado. No, pero ¿sabes qué, David? Ajá. La palabra dicen jamás la he usado yo. Ok, correcto. Yo digo. Claro. Tú dices. Lo que tú estás diciendo a mí, es responsable de lo que uno... Tú, exactamente. Contacto telefónico, buenas noches, impecable le escucha. Buenas noches, señor David, señor Ricardo. Bienvenido al Cusco. A ver, interesante lo que un poco nos ha refrescado, ¿no? La macabra historia que ha tenido el Perú y que sigue teniendo el Perú con lo que es la corrupción. Lamentablemente, nuestro país está podrido, ¿no? Le comento algo. Tengo un compañero, imagínense, un amigo que dijo lo siguiente, señor David. Me dijo, oye, ¿qué hubiera sucedido si esos 500 y tantos que se llaman rehenes en la embajada de Japón hubieran muerto? Mira su análisis que él dice. Le dice, se hubieran generado 500 nuevos puestos de trabajo, dice él. ¿No? Nos hubiéramos librado de toda la clase política, dice él. Hubiera nacido una nueva clase política. Entonces, en lo que está comentando el señor Belmont, me parece interesante que todos los cusqueños aprendamos de la nefasta historia que hemos tenido de los políticos y cómo se maneja nuestro país. Esta es una reflexión interesante. Ojalá pudiera estar un par de horas, David, que lo entrevistes, y un ping-pong de preguntas de todo el pueblo cusqueño, claro que sí, del cual hemos disfrutado toda esta mafia desde los años 85, ¿no? Considerando los 90. Y para redondear el tema, señor David, señor Ricardo, fíjense, me parece que hemos vuelto a los años 80, porque resulta que tenemos crisis de combustibles, tenemos inseguridad total, tenemos protestas, tenemos terrorismo urbano, incremento de los precios de los alimentos, de los pasajes, del transporte, incremento de la pobreza, ¿sí? Pérdida del poder adquisitivo del dinero, se ha incrementado el desempleo, tenemos una crisis moral e institucional. Sí. Lo que quiero yo hacerles una pregunta, señor Belmont, y en el tema de corrupción ya lo ha tratado, pero me interesa en esta crisis que estamos teniendo energética dentro de su plan de gobierno en estricto, ¿cuál es la propuesta que va a implementar en el caso llegue a la presidencia? Necesitamos, ¿no?, decisores en el Estado, en el Ejecutivo Nacional, pero a ese nivel, que me diga dentro de su plan qué vamos a hacer con el tema de la crisis energética, puesto que este gobierno transitorio no tiene un plan de emergencia para solucionar esta crisis que nos está
ya acogotando y ya pues estamos muy mal. Muchas gracias, señor David, A señor usted, Ricardo. muchas gracias también a usted por el contacto telefónico. Bueno, pues Gran pregunta. sí, importante pregunta, pero vamos a entrar al tema energético porque es uno de nuestros Gran pregunta. capitales. Gran pregunta. Yo quisiera cerrar la idea general de lo que hemos aquí estado analizando respecto del país, la historia, la visión país y demás. ¿Cómo quisiera, en caso, porque yo sostengo aquí algo, mire que nadie nos está viendo, entre usted y yo nada más, yo sostengo que el peruano no sabe votar, el peruano no sabe elegir, es lo que yo sostengo. No, sí, no. Y creo que concurre conmigo, ¿no? Sí, se equivoca mucho. Sí. Muchos tiros al palo. Muchos tiros al Sí, palo. pues, muchos tiros al palo, exacto. ¿Y cómo usted quisiera que lo recuerden en caso no sea ungido con el voto de la ciudadanía? Mire, vamos a pensar que yo creo que la calle manda, y si tú abres hoy día los comentarios, Sí, ahí está. estoy seguro, haz tú una encuesta acá y pon de todos los candidatos, ¿en cuál confía usted? Y me das el resultado de tu encuesta cuando termine el programa. Yo no tengo injerencia en tu canal. Sí. No, Perdóname, he venido gracias a ti. Ni usted ni Philly Butter. No. Pero no, yo le digo, No, yo digo sobre... ironía. Sí, en ironía está bien, pero mira lo que te quiero decir. Si haces una encuesta tú hoy, acá hay un señor que ha venido con 6 encuestadores mexicanos para ver la situación de las elecciones de estas elecciones fraudulentas, embarazadas, porque el fraude se embaraza. Sí. Para que la gente entienda, el fraude se embaraza. Es como el hijo que está por nacer, ¿no? Ya nació, digamos, ya fue concebido. Este fraude ya fue concebido desde este invento de que hayan senadores, diputados, vaya para senadores, vaya para diputados, cuando antes era el presidente de la República el que llevaba su equipo. Entonces los escogía. Pero ahora hay que escoger entre 38 partidos, había que escoger ¿cuántos hombres? 20.000 hombres. ¿Cómo escoge 20.000 hombres en 60 días? Si uno cuando escoge a la mujer que se va a casar se demora por lo menos un par de años. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué el país no lo tratamos como la madre patria, que la cuidamos y lo respetamos? A la madre patria la violamos permanentemente. Le respondo, yo no vendería Petroperú, número uno. Yo volvería a discutir los contratos petroleros con todas las empresas que han invertido y que se están llevando la cabeza de león y nos han dejado la cola de león. ¿Ok? Y ahí juega un papel muy importante. Ya le respondí al señor. Sí, claro que sí. El FONAFE, ¿no? Del que nadie habla. Nadie habla del FONAFE. Todo el mundo habla del presidente de turno, todo el mundo habla del Consejo de Ministros. Pero cuando usted habla de Petroperú, pues hay mucha melancolía, mucha frustración histórica de lo que ha representado esta empresa, no porque lleve el nombre, sino por lo que pudo haber hecho y que nunca hizo. ¿Qué cosa no hizo? Petroperú. Bueno, yo creo lo siguiente, vuelvo a la primera metáfora que te dije. Cambiemos al peonista, no vendas el piano. Claro, podríamos decir entonces también... Mira hermano, acá hubo, hace pocos años, 2 grandes empresas de aviación internacional, Fawcett y Aeroperú. Una era privada y la otra era estatal, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. ¿Tú sabes a cuánto vendieron Petroperú? La cifra exacta no la tengo. Bueno, 18 millones de dólares. ¿Sabes cuántos eran los activos de Petroperú? 2.000 millones de dólares. Yo recuerdo que era muchísimo más. Entonces, ¿qué hicieron? Pues acá hay que decirle al pueblo las cosas claras, ¿no? Las cosas no son malas per se. El petróleo no es malo, pues. Ah, no. A mí regálenme un pozo petrolero, pues un pocito, ¿no? Y ya no necesito trabajar ni un minuto más. Pero ahí iba yo cuando... Hemos regalado el país, muchachos, señoras y señores, jóvenes que me están escuchando. Los 38 que estamos peleando acá tienen que saber quiénes son, por qué están y para qué vienen. Pero, yo le llamo los turistas. ¿Sabe por qué le llamo los turistas? ¿Por qué? A ver, Porque terminan las elecciones y se van.
Ah, ya, por temporada. Sí, y después vienen en época electoral. Ok, pero miren, por eso yo decía, ¿no? Nos han venido el cuento de que hay políticos buenos y hay políticos malos en la historia de la presidencia de la República, y que yo haya analizado, que yo haya estudiado, a mí no me parece que alguien haya dado la talla. O sea, no encuentro a uno solo que haya dado la talla. Esa es mi forma de pensar. Yo sé que quizá podamos discrepar, y eso es democrático. Bueno, Bedoya Reyes lo consideraron el mejor gestor en la alcaldía de Lima, y cuando murió Bedoya Reyes le hicieron 250 homenajes. El mejor hombre que debió ser presidente, se lo dijeron cuando estaba muerto. Lo teníamos vivo, y a Bedoya Reyes perdió la elección con Belaúnde en el año 80. ¿Ok? Y Bedoya, que era un crack, un monstruo, un maestro. Ahí en la torre se tuvo que morir para que lo valoren. Sí, pues. Somos un país que enaltece a los muertos y masacra a los vivos. Yo no sé si hay muchos muertos en vida que tienen tanta envidia al éxito, que todo hombre que tiene éxito, que sonríe, ya es odiado, porque no te quieren ver feliz. Sí. ¿Sí o no? Si mañana tú sales de ahí ¿qué me va a decir usted contento a la calle, riéndote, no con tu novia, tu mujer, y te ven feliz, alguien dice, ¿y este tipo por qué está feliz? Yo he escrito eso, coincidentemente, no es que acá nos hayamos confabulado usted y yo, No. y se lo voy a mostrar. Yo he escrito eso hace unos días, y lo voy a leer porque también ha sido un viral aquí en Cusco. He escrito exactamente eso. En una sociedad de apariencias, esto lo puede leer ahí, y de hipocresías, dice, voy comprendiendo cada vez más el por qué la gente envidia la felicidad de otros, hasta de cómo viste y cómo se ríe. Y es una triste realidad. Mira, no habíamos conversado, hemos coincidido. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle algo al Perú. Hoy, aquí en tu programa, si yo tuviera una hora de televisión para conversar del Perú, de la historia y de lo que vamos a hacer, sí cuento mi plan de gobierno. Pero ¿saben por qué no lo cuento en extenso? Porque he leído, de los 38 candidatos escogí a 5. Todos son populistas. Los de derecha y izquierda prometen lo mismo. No, pero sí, ¿Ya? desde el nombre, Renovación Popular, Fuerza Popular, desde el nombre ya, pues la cosa... Ya son populistas. Mi abuelita decía, lo que nace mal termina mal, ¿no? Claro. Entonces, vamos al Cusco, un poquito. Quiero saber cuántas veces usted calcula que ha visitado el Cusco. Yo he venido al Cusco 4 o 5 veces, de las cuales no he conocido las 13 provincias, no me ha dado tiempo, pero he Machu Picchu conoce. Sí. No, de mínimo. Le cuento que hay cusqueños que no conocen Machu Picchu. Bueno, miren, lo que pasa es que nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Sí, pues. ¿No? Yo tengo un amigo que sigue llorando a la mujer que lo dejó. Y cuando la tenía no la valoraba, Sí, pero pues. ahora llora a la mujer que lo dejó. ¿A usted le gusta la salsa? Me encanta la salsa. Somos dos salseros, por eso que hoy hemos iniciado con un tema de salsa. Gran combo. Gran combo, grande. Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Por Joe supuesto. Feliciano, asumo, mínimo. Mira, Willy Colón me nombró padrino de su hijo. Ah, caramba, eso no sabía. Te lo dejo como primicia. Willy Colón. Tú sabes que fue un nombramiento que nunca se realizó. Oh, Nos conocimos en Lima cuando él vino con Rubén Blades a inaugurar su nuevo tema con Pedro Navaja. oh. ¿Correcto? Palabras mayores. Palabras mayores. Palabras mayores. Entonces, claro. lo que estás haciendo tú, es televisión, porque podemos hablar de política, porque política es todo, ¿eh? Sí, todo es político. Todo es política. Sí, sí. Política en el hogar, política en el colegio, política con la enamorada, política con la esposa, política con los hijos, todo es política. Yo he dicho aquí, y varios me han criticado y otros concurren conmigo, y yo he dicho que hasta Dios es político, pero no vamos a entrar a filosofar ni a estar en esta dicotomía. Finalizo el tema nacional para entrar de lleno al Cusco, porque me estaba olvidando de lo que usted dijo, ¿no? Él dice, pero hemos hecho apología al dice. Hoy tenemos un monumento al chisme, y se llama Magali Medina. Y eso nos está haciendo peruanos involucionados. Sí. Habría también que preguntarse cuál de las Magalis. Claro, ya eso ya es un análisis profundo. Te voy a ¿no? decir por qué fue. Porque La de los 90, la de los 2000. la de antes, la que escribí en Oiga. Ajá. Yo leía a Magali cuando escribía en Oiga. Después Magali me invitó a su programa,
que hizo un programa en vivo como este y sacó teléfonos al aire. Y es lo que yo te pediría a ti si tienes ganas de saber la verdad. ¿Por qué no la sabemos hoy acá en el Cusco? Yo pienso que tú tienes una gran audiencia. Gracias. Y si tienes una gran audiencia vas a tener una muestra de 600 o 700 personas. Si 600 o 700 personas salgo yo primero en tu encuesta, ¿por qué salgo último en la de Datum, que era de Montesinos? En la de Datum, que era de Montesinos, salgo último. Sí, pues, pero ya creer en estas encuestas es una suerte de masoquismo social, ¿no? Es que hoy día la idea que te digo, que seguramente la tienes, yo se le digo, háganlo todos los peruanos que ya no necesitan que otro te diga con quién te debes casar. Tú tendrás que escoger a quien te diga tu conciencia y la verdad la tienes en tus manos. Cada persona que tiene un teléfono puede saber la verdad en el contexto de su familia, de sus amigos. Bueno, a ver, ahí está Rusita, vamos a preguntar entonces, ¿qué candidato le genera mayor confianza? Buenísimo, te felicito. Si salgo mal, aplaudimos. Correcto, porque ha tenido la valentía de abrir la verdad aquí en el y ahí en las redes sociales, ¿no? También pueden participar a través de WhatsApp y lo que es la llamada. ¿Qué candidato le genera mayor confianza? Por favor, a pie de pantalla, a ver, vamos a tener el primer contacto. Buenos días. Que conduzco también. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame usted, ¿qué candidato le genera mayor confianza? Para hacer una pregunta a Ricardo Verde. Claro que sí, pero antes, por favor, contéstenos, ¿qué candidato le genera a usted mayor confianza? ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál de los candidatos, de los 36 que hay, le generan mayor confianza? El único, Belmont. Ajá, ya, correcto, ahora sí, por favor, su pregunta. Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Aló? Sí, su pregunta al candidato. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Ricardo, la victoria tiene que ser en primera vuelta, porque el plan malévolo de la derecha bruta y achorada está en la segunda vuelta. Gracias. Gracias a usted. Ahí está la recomendación, la victoria en primera vuelta. Ese fue mi eslogan hace un año y ahora todos lo repiten. Todos lo repiten. Pero a mí no me invitan. Mira, ahora te cuento después. Sí, el contrato telefónico. Buenas noches, impecable le escucha. ¿Cuál candidato le genera mayor confianza? Buenas noches. Belmont, por supuesto. Ok, Belmont. le escuchamos. ¿Cuál es su opinión, su Esa es la pregunta? única persona que le he escuchado con claridad, que la veo bastante seguro de sus ideas y las cosas que dice, conocedor de lo que sucede en Latinoamérica, seguro en el mundo. A los otros candidatos probablemente les voy a hablar el populismo, como usted dijo. Vamos a verlo. Yo voy a votar por usted. Gracias. Correcto, ahí está. Tiene su público, tiene sus votos. Quiero que tú sigas nomás, porque mira, yo no te conocía, te he preguntado tu nombre, perdóname. Sí, no, aquí no hay, no, está bien. Yo he venido acá porque... Yo soy el menor entre los menores. Usted es el maestro de la comunicación. No, y me han traído acá porque en verdad, hoy día ya no jalo, me voy al aeropuerto, de aquí me voy al aeropuerto, estoy hecho leña. Sí. Estoy hecho leña, man. Voy a yo a abusar de un tantito más para seguir conversando un poquito y luego ya lo liberamos para que usted proceda hacia la capital. Tenemos contacto telefónico. Buenas noches, impecable le escucha. Allá en Chillastamash, allá en Chillastamash-Cuna. ¿Cómo está? Chillastamash. Acá da vergüenza lo que pasa en este país. Un país hermosísimo y una cultura hermosísima respetada a nivel mundial. Las civilizaciones traspasaron los incas. ¿Cómo es posible que haya tanto delincuente en este Congreso, partidos mafiosos corruptos que están haciendo desastre en este país? Y en nuestras narices están robando y sacando
saqueando todos nuestros recursos naturales. Vean lo que pasa con el gas. Una constitución hecha por delincuentes, por japoneses, por judíos, por hijos de la chingada, que han hecho tanta porquería en este país, que solamente es una constitución para que ellos se beneficien. Solamente se beneficien por generaciones. ¿Y qué pasa del peruano? ¿Qué pasa de los ciudadanos? Tenemos tanto gas y sin embargo ni siquiera la gente del campo puede tener su gas. Estos delincuentes prefieren venderlo, saquear estos recursos igual que el oro, que la plata, igual que el petróleo. No es normal esto. Yo he estado viviendo en extranjero muchísimos años y sé lo que pasa en otros países. ¿Usted cree, Escamazi, que en otros países van a regalar, van a dejar saquear sus recursos cuando los recursos estratégicos son sagrados para un país, para que haya desarrollo? Acá pues tendríamos que tener pues más conciencia y que tener más sentimiento, hacer respetar nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra dignidad. Mientras no que digamos eso, no vamos a poder cambiar un carajo de este país. Ya es tiempo que nosotros levantemos la cabeza al alto, miremos nuestro taita huitacoche, nuestro intitaita y digamos con decencia, con sentimiento de nuestro país. ¿Cómo es posible que estos delincuentes que están candidateando, que están en los primeros puestos, que son los primeros delincuentes del país, estos que ya todos los conocemos, que no queremos que más se la política, que esta gente tenía que ser investigada? Ha quedado muy clara su idea. Permítame, por favor. Corruptos, por mafiosos y por traición a la patria. Es la única manera de caer a perpetua, es la única manera que tenemos que ha quedado muy clara la idea, lamentablemente contarle. Eso, ha quedado muy clara. Como en el box, o así. Sí, tiempo, no es en el boli. En el boli. Ahora, hablemos de Cusco. Mire usted hablaba de México hace unos minutos. Yo tengo un hermano que vive en Monterrey, en México. Ajá. Él es peruano, asesora a lo que es el equivalente de COPI aquí en el Perú. Y mire usted, resulta que nuestra ley, la Ley General de Hidrocarburos en el país, dice que el recurso, en este caso del gas, es del Estado peruano, o sea, es de todos los peruanos cuando está in situ, es decir, debajo del suelo. Claro. Pero una vez que lo saca la empresa, el concesionario, ya no somos más dueños, porque acá nos hemos venido un cuento de que somos dueños del gas. No somos dueños del gas, el dueño es quien lo saca. En México sucede todo lo contrario. Sacan el gas, no tienen mucho gas, pero más tienen petróleo, sacan el petróleo y le sigue perteneciendo al Estado. ¿Y cómo le pagan a la empresa, al concesionario? Por especies, por barriles de petróleo. Y en cambio aquí no. Aquí dejamos que el concesionario se haga dueño, lo venda al precio que ellos quieren y nos dan una supuesta regalía, un canon. ¿Usted cambiaría eso? Bueno, hay dos modelos, ¿no? El modelo anglosajón, que es que si tú te compras esta hectárea y acá hay petróleo, el petróleo es tuyo. Y el modelo español, que es el que funciona acá, que cuando lo sacas arriba, el petróleo es mío. Sí. Pero la tierra es mía, sí. Tú vives en esa tierra, pero lo que está abajo, una vez que yo lo saco, es mío. Sí. ¿No? Son leyes que hay que mirar, revisar. Y yo les digo una cosa, ¿no? Acá hay para todos. Este es un país rico, empobrecido. Y la gente, yo quisiera, mira, David, tú has sentado un precedente y ahora los limeños, los canales limeños que me cerraron las puertas hace 20 años, que no me invitan porque no se atreven a lo que tú estás haciendo. Yo les digo una cosa, si a mí me dan televisión, 1 hora, un día en América, un día en Panamericana, un día en Canal ATV, un día en Canal N, gano en primera vuelta, se los apuesto a ustedes. Ahora le hago esta apuesta a los canales, en presencia tuya, periodista de nota, te veo que eres un periodista súper rápido y preciso y conoces. Aquí en el Cusco nace una proclama que ayer le hemos firmado con periodistas en la Plaza de Armas del Cusco para recordar a este país milenario que hemos olvidado los peruanos, que Dios, la naturaleza, que es Dios, según los filósofos, decían que la naturaleza era Dios. Dios vive en la tierra peruana y nosotros hemos saqueado al Perú. Entonces debe volver a sonreír la naturaleza antes que nos vuelva a castigar la naturaleza. La naturaleza nos va a castigar si elegimos a los delincuentes que se llevan
la naturaleza, que atacan la naturaleza con la injusticia. Para que un país sea grande, tiene que tener justicia, para que la justicia tenga orden, y con el orden vendrá la paz. Si no, vamos a vivir siempre discutiendo, ¿no?, de qué colores son los calzones de la abuela. Acá hay que discutir cómo era mi ancestro, cómo eres tú y cómo van a ser los tuyos, que son los que tenemos que mirarlos con esa humanidad de respeto. Mire, don Ricardo, yo lo quiero liberar de este tormento, del trajín que implica hacer una campaña electoral, del viaje. No, yo quiero terminarla también, ya me quiero. Yo le digo, miren, no veo la hora que llegue el 12 y me da una vergüenza increíble que, habiendo sido dueño de un canal de televisión donde todos los de la fauna política, hasta mis enemigos políticos, quienes después me denunciaron y me acusaron hasta de estafador, tuvieron presencia en mi canal. Alberto Fujimori debutó en Canal 11 cuando nadie le abría las puertas, y siendo presidente Alberto Fujimori contra mí, fue entrevistado en Canal 11. Alan García fue al Canal 11 a decir: gracias, Ricardo, fuiste el único que no me acusó antes del Poder Judicial. Don Ricardo, yo quiero terminar esto con le voy a dar personajes para que usted nos dé un concepto sucinto, muy escueto de ellos. El primero que se me ocurre es, a ver si le suena el nombre, Augusto Belmont Barr. Mi padre fue un tipo humano. ¿Y doña Cristina? Modestia al 100%. José Gabriel Tupac Amaru Noguera. Un grande. Para mí, ayer estuve en su tumba. ¿Y lo que es la representación? ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Tupac Amaru II hablamos? Claro, creo que sí. Ok. Yo me voy a inclinar por el gran amor que le tenía Micaela Bastidas a su marido. Miren, acá hay una historia muy bonita que la voy a contar, si me permites. Claro que sí. Acá habían dos Micaelas. No la de la salsa, ¿no? Micaela, bailo yo. Micaela, bailo yo. Correcto. Sino Micaela Bastidas Puyucagua. y Micaela Villegas. Villegas. ¿Correcto? La Perricholi. La Perricholi fue amante de un virrey. Sí, claro. Y de muchos más. Y de muchísimos más. ¿Sabes qué? La historia ha puesto a la Perricholi en las marquesinas de todos los teatros del mundo. Y a Micaela Bastidas, partida en pedazos, que quiso morir al lado de su marido, que le engrandece. Nunca se ha mencionado el nombre de la heroína más grande que murió al lado de su marido para defender la patria, Micaela Bastidas. Usted... Ahora, yo digo eso y dicen, Belmont es comunista, ¿no? Y tú me has dicho, Pituco. De derecha. De derecha. Bueno, las cosas son así de dicotomías en el Perú. Pero me hace recordar cuando las cartas que le escribía Micaela y le decía Michente, y José le decía Mimica. José Gabriel Contorcano. Bueno, en fin, son cosas nostálgicas ahí. Otro personaje que se me viene a la cabeza es Daniel Federico Estrada Pérez. Me agarraste. El exalcalde del Cusco, el congresista. Pero yo lo conocía como Federico Daniel. No, yo es que... Ya, Daniel Estrada de cuadro. Sí, Daniel Estrada, mi gran amigo, murió prontamente. Sí. Él era un hombre comprometido al 100%. Yo lo conocí en los años 80, en el año 83 tuvimos una... ¿qué? 83 hablo, el año 93 tuvimos una reunión conjunta con todos los alcaldes del Perú, provinciales, y entre ellos Daniel Estrada, que era un hombre además muy inteligente, muy inteligente. Sí. Y en esas 4 visitas, ¿usted nos podría decir qué es lo que más le ha gustado del Cusco o de los cusqueños? A mí me gusta del cusqueño, primero, que tiene orgullo de ser cusqueño. Eso me gusta. Sí. Hay un orgullo de ser cusqueño, y no es por gusto ese orgullo. Lo que no pasa con el limeño, ¿no? El limeño, al menos al venedizo,
Por el limeño que es propio, que ha nacido ahí, porque hay un limeño que se hace llamar limeño, pero que no nació en Lima, o que no, sus orígenes no son limeños exactamente. Tenemos en el Salazar Bondi decía Lima lo horrible. Fue catedrático mío en la universidad, Sebastián Salazar Bondi, y decía Lima lo horrible. ¿No? ¿Por qué? Porque Lima tiene muchas complejidades. Sí. ¿Ya? El limeño, el limeñito, el limenizado, ¿ya? La limeñita, el limeñón, ¿no? El cunda, el vivo, el criollo, el pendejo, el sapo, el mosca. Entonces el limeño encierra todos los adjetivos de la viveza criolla. ¿Ya? El provinciano es más lento, pero más sólido. Yo he visto en la provincia del Perú mucha solidez, en principios, en amistad, coherencia, en afectos, porque tienen ustedes una herencia, ¿no? Especialmente el Cusco, de haber sido la capital, pues, del Tahuantinsuyo, que abarcaba, pues, varios países que hoy día son nuestros países hermanos. Entonces hay un orgullo real. Entonces el limeño, ¿de qué puede estar orgulloso? Puede estar orgulloso de la mazamorra, puede estar orgulloso de sus anticuchos. Es verdad, yo soy limeño. La Alameda Chabuca. Claro, ¿no? Los limeños no somos dueños de nada. Vivimos de las provincias humildes del país profundo. Nosotros comemos la mejor papa que se siembra en diferentes lugares del Perú. Camote, yuca, ¿no? Y hoy día tenemos una costa productiva exportadora muy buena, ¿no? Que hay que apoyar, y que esa costa, que es un desierto, se convierta, vamos a decir, con riego por goteo, en en lugar de una pampa seca, en una tierra productiva. Ese modelo hay que replicar en el Ande, en el Cusco. Claro. Hay que replicarlo. O sea, no puede ser posible que solamente la producción agrícola se dé producción y comercialización solamente en la costa, y aquí hay mejores productos que no se están aprovechando. Mira, yo te voy a decir, yo me alimento muy poco, yo como poco, por varias razones, ¿no? No es porque no me gusta la comida, sino porque he tenido muchos accidentes, por decir la palabra, que me sacaron parte del estómago. Pero nosotros tenemos la frontera agrícola limitada, y podría ser mucho más extensa, para alimentar a esos niños que nacen anémicos, que es el 40% de los niños entre el día que nacen hasta los 5 años son anémicos. Un entrenador de fútbol tuvo la valentía de decir que al peruano, en la cancha de una competencia a fondo, a fierro, a fondo, se quedaba sin piernas en el minuto 80 de un partido de 90. Y que no aguantaba el ritmo del fútbol moderno europeo. Ese entrenador duró un mes en el Perú, porque lo echamos, porque era peruano. Haciendo más larga la historia, acá vino un entrenador alemán que se llamaba Rudi Guttendorf, en los años 70. Claro. ¿No? Rudi Guttendorf implantó el método alemán de entrenamiento. ¿Cuál era el método? Entrenamos en la mañana y en la tarde. Rudi Guttendorf se tuvo que ir del Perú. Antes de Rudi Guttendorf vino Lajos Barotti, que había sido campeón con el fútbol húngaro. Tampoco duró Lajos Barotti. ¿Quién duró? Didi, Waldir Pereira Didi. Sí duró, porque Didi conocía la psicología del peruano. Chupa si quieres, pero juégame bonito 20 minutos. Claro, el brasileño, que es bastante parecido al brasileño. Sí, claro, y el jugador peruano es un jugador extraordinario de 20 minutos. Y hablando de fútbol, una pregunta, van a disculpar que no estamos en una campaña electoral, pero tengo que aprovechar acá a Messi o Maradona. ¿Messi o Maradona? Maradona es 7 Maradonas. Messi es un Messi. Maradona es la pobreza y la riqueza. La lucha
por él y por los suyos. Maradona es la alegría y el llanto. Maradona es la droga y el mensaje pernicioso, pero también el mensaje de honor y honra a la camiseta argentina. Es mucho Maradona en un solo hombre. Sí, está a punto de emocionarme, como diría Pablo ante el concilio, por poco y me persuades. ¿Sabes qué pasa? Que tú no viste a Maradona, sí lo viste. Claro, Así, ¿tú qué o sea, tienes? es mi máximo ídolo en el fútbol. Bueno, yo vi a Pelé antes que Maradona. Si me dice Pelé o Maradona, ahí sí estamos peleándonos. No, está bien, es parte de eso. No, Pelé y Maradona son para mí los dos más grandes jugadores, que yo los pongo en un nivel, y después vienen los otros que ya con el fútbol, con tarjeta amarilla, el fútbol con canchas de billar, donde la cancha parece una mesa de billar, vienen otros grandes, como Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Ronaldo el Gordo, y otros grandes del fútbol, ¿no? El fútbol es pasión de todos nosotros. Sí, sí. ¿Qué me va a decir a mí? No, para mí, en ese orden de prelación, Maradona, Ronaldinho y Pelé, pero más allá de los... No, le voy a poner otro que nunca hemos hablado de él, pero es Manuel dos Santos, más conocido como Garrincha. Claro que sí, claro que sí. Yo vi a Garrincha y cuando vi a Garrincha dije, ya vi todo. Pero lo que usted ha dicho es muy, muy importante, para que se entienda que todo es política, cuando hablamos incluso de fútbol, ¿no? Y fútbol internacional. Insisto, subrayo, para que se entienda que todo es política. Y con esto quiero concluir para que usted tenga su tiempo y se dirija a la colectividad cusqueña. Usted ha hablado de la necesidad que pasó Maradona y cómo él salió adelante, ¿no? Y es exactamente lo que muchos, y me incluyo, hemos pasado. O sea, había tanta pobreza, tanta tristeza, tanta escasez, tanta necesidad, pero queríamos ser Maradona. Y eso era un estímulo, no un estímulo académico, pero era un estímulo al fin, una razón para decir, hay esperanza. Si ese gordito, bajito, lo pudo hacer, ¿por qué no? No, ese fue Maradona, pues. Te voy a poner acá, estamos hablando de cosas más filosóficas, extraordinarias. Al negro Fontana Rosa, un gran escritor argentino, caricaturista y escritor malabarista de la palabra, le preguntaron qué opinaba del drogadicto Maradona. ¿Sabe lo que contestó? A mí no me importa lo que Maradona hizo con su vida, a mí me importa lo que Maradona hizo con la mía. Ese es tal cual. Maradona hacía llorar a la gente los domingos viéndolo, Sí. ser dueño no de la pelota, sino dueño de un país. En realidad, a mí me emociona hablar de Maradona porque es mi niñez. Yo le entrevisté a Maradona. Me parece que sí, ¿no? Te la puedo enviar la entrevista. Por favor. Sería muy, muy, muy bonito. Entrevisté a Maradona, entrevisté a Zico, entrevisté a Menotti. Entre los grandes del fútbol, entrevisté a esos tres. Por supuesto, a todos los demás muchachos del fútbol de la década del 70, 80, hasta el 90, porque ahí nunca más fue el fútbol. Y con esto concluyo. Si hablamos de Maradona y del resto de jugadores, parece ser que todos los grandes del mundo en el fútbol amaban la pelota. Pero a Maradona la pelota lo amaba a él. Claro. Esa es la más simple definición. Don Ricardo, un placer, un honor hablar con usted. Ojalá exista más reflexión. ¿Cómo salió la encuesta en redes? En redes, obviamente, usted está metiendo una goleada para hablar en términos de Belmo. Por favor, diríjase usted. ¿Al público? Al público. Esta es su cámara. Bueno, ¿cuál es la cámara? La del centro. Esta de acá. Sí. Bueno, me dirijo al público cusqueño de manera especial, allí donde usted se encuentre en cualquiera de las 13 provincias, que ayer se firmó la proclama nuevamente, se refrendó la proclama firmada hace 31 años en esta plaza milenaria, histórica, donde está la tumba de Túpac Amaru II, donde especificamos el país que amamos y el país que soñamos. Vamos a salir de este país distópico para crear una utopía para que nuestros hijos vuelvan a soñar con su patria
porque la patria puede ser pobre o rica, pero es nuestra. Nada más. Muchas gracias. ¿Qué tiene que marcar, por favor? ¿Perdón? ¿Qué tiene que marcar para que... Obras. 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 El 1, el 2, obras con senadores y diputados para manejar desde el Congreso y cambiar este país de una vez por todas y consolidar lo que le llamamos la Segunda República. Correcto. Gracias. Ok. Un placer. Gracias, querido. Muy bien. Chao.